Bueno, buen día. Estamos en esta clase 2 y vamos a estudiar el día de hoy lo que corresponde al movimiento de los electrones. Vamos a relacionar el átomo, la corriente y el voltaje y la interacción que existe entre estos. En la clase anterior observamos y estudiamos rápidamente lo que era el átomo en relación al movimiento del electrón en una órbita circular, en la cual estudiamos que hay una fuerza de atracción entre lo que es el núcleo y propiamente el electrón. Fuerza de atracción dada específicamente por la ya conocida ley de Coulomb. Observemos el modelo planetario de Bohr, el cual nos indica las ideas preliminares de un núcleo en el cual un electrón está circulando en una órbita definida. En este caso, para un solo electrón en la órbita, podemos observar que hay una fuerza de atracción. Tenemos también una aceleración centrípeta, una velocidad tangencial. Bohr explicaba que había niveles de energía en los cuales iban a circular los electrones de alguna forma ordenada. Vemos acá en el modelo planetario que tenemos 4 niveles de energía y he colocado los 4 niveles de energía en relación a que vamos a analizar lo que es el alambre conductor o el átomo del cobre. Como bien sabemos, el cobre es uno de los mejores conductores eléctricos de electricidad. Más bien decimos ahora corriente eléctrica o flujo de electrones. Veamos entonces. La fuerza eléctrica que hemos analizado en este espacio también se presenta acá en el modelo planetario. Cada uno de los electrones orbitando alrededor de un núcleo experimenta una fuerza de atracción equivalente a la separación que hay entre ambos. ¿Cómo lo sabemos? Pues nos lo dice inmediatamente la ley de Coulomb. La fuerza de atracción entre dos cargas eléctricas viene dada por la relación de la constante K, la multiplicación de las dos cargas en valor absoluto, dividido por la separación entre ellas. Y podemos ver que mientras más pequeño sea ese radio elevado al cuadrado, la fuerza de atracción va a ser cada vez más grande. El modelo típico de la física clásica nos indica que un electrón que esté en una capa más interna va a presentar una fuerza eléctrica mucho mayor que la segunda capa, y sucesivamente, en el nivel 1, en el nivel 2 y en el nivel 3. Ahora bien, la fuerza eléctrica en el nivel 1 va a ser mayor que la fuerza eléctrica en el nivel 2 y es mismo mayor que la fuerza eléctrica en el nivel 3. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que un electrón de alguna órbita entre en algún tipo de movimiento? Es decir, que inicie el movimiento cada uno de los electrones de la última órbita de este átomo de cobre. ¿Y por qué no decir que inicie su movimiento un electrón que esté en una órbita mucho más interna? Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para desprender ese electrón en esa órbita, el cual tiene una atracción con su núcleo? Pues bueno, la respuesta es sencilla. Si regresamos un poco a nuestros estudios de la física, vamos a recordar algunos conceptos preliminares para lograr entender este concepto. Recordaremos de nuestro curso de física que un campo eléctrico está definido como un vector y que nos representa la fuerza eléctrica por unidad de carga, es decir, la fuerza eléctrica ejercida por el campo eléctrico que otras cargas también originan. Repasemos rápidamente. Recordarán también un modelo típico que se ve en los cursos de física en el electromagnetismo, en el cual se asocia específicamente dos placas paralelas cargadas
y entre las cuales hay un campo eléctrico. Hemos dicho también que cada una de las placas, una es positiva y la otra negativa. Es decir, la región de menor potencial eléctrico es hacia donde apunta la flecha en el lado derecho. Bien, pensemos esto. También hemos tenido la idea de que una carga eléctrica colocada dentro de ese campo eléctrico experimentará una fuerza eléctrica propiciada específicamente por el campo eléctrico. La pregunta es ahora, observemos la gráfica, ¿hacia dónde se mueve ese electrón? Pues es lógico y es claro que el electrón se va a mover hacia la placa de mayor energía potencial, experimentando una fuerza eléctrica equivalente a su carga multiplicada por el campo eléctrico que está presente entre ambas placas. Muy bien, ese es el primer principio que tenemos que conocer y tener muy presente hasta el momento. Veamos ahora. Si tenemos, por ejemplo, cargas eléctricas cercanas a una carga puntual Q sub 0, pensemos cargas a unas distancias R, digamos R1, 2 y 3, todas distintas distancias. Pues va a suceder que hay una energía potencial asociada a la que produce o a la que experimentará esa carga de prueba Q sub 0. Una energía potencial que viene dada a través de la relación siguiente. Es decir, la sumatoria de todas las cargas respecto a su radio nos dará esa energía potencial que estamos necesitando. ¿Por qué necesitamos? Porque nos va a servir para interpretar posteriormente lo que conocemos como potencial eléctrico y posteriormente interpretar el voltaje. Pues bueno, pues sucede que la energía potencial es la energía que experimentarán cargas puntuales dentro de un campo eléctrico. Es decir, todas estas cargas eléctricas que estoy especificando aquí producen una energía potencial, digámosle de forma similar a como la gravedad ejerce sobre nosotros o sobre un cuerpo cercano a la Tierra. Sin embargo, no nos equivoquemos. Las fuerzas gravitacionales de Newton no son aplicables a nivel atómico. Acá solo lo digo por hacer una comparación rápida. Muy bien, pues sucede que esa energía potencial realmente se expresa como un cambio de energía potencial y que, en conceptos mucho más sencillos, es el trabajo que va a ejercer una fuerza externa para mover una partícula, digámoslo así, para mover una partícula contra o a favor de un campo eléctrico. Campo eléctrico que viene definido específicamente por la siguiente fórmula, la cual ya conocemos. Acá estamos definiendo la fuerza por unidad de carga. Pues sucede ahora que, si estamos definiendo la fuerza por unidad de carga expresada o expresando un campo eléctrico, también podemos definir la energía potencial por unidad de carga, pensando siempre en la carga puntual. Ya esto es lo que conocemos como voltaje. El voltaje o energía potencial viene relacionada a través de la carga que está dentro de esas dos placas, que ya les platicaré a qué nos referimos con las dos placas también en la vía real. Pues sucede entonces que la energía potencial por unidad de carga es lo que llamamos voltaje. Si vamos a querer calcular entonces nosotros la diferencia de voltaje o lo que llamamos también diferencia de potencial eléctrico, necesitamos hacer lo siguiente. Si tenemos las dos placas, en una placa hay una energía potencial U y en la otra una energía potencial B. Por
unidad de carga, estamos obteniendo lo que conocemos nosotros también como la diferencia de voltaje entre dos puntos, o lo que es igual a decir el voltaje entre dos puntos A y B. Entonces, para comprender un poco más este detalle, estamos indicando que la energía potencial producida por otras cargas sobre una carga puntual y que es conservativa, si la expresamos por esa unidad de carga puntual, tenemos entonces el concepto de voltaje. El concepto de potencial eléctrico viene arraigado y se desliga específicamente de los mismos principios. Si decimos entonces potencial eléctrico, estamos indicando esto. Pero bueno, continuamos. Con este concepto preliminar, nosotros ya podemos pensar ahora y definir un poco más cuál es la relación que guarda entonces el potencial eléctrico o voltaje y específicamente una carga eléctrica, un electrón. Pues sucede lo siguiente que ya conocemos específicamente la fórmula del campo eléctrico. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para lograr que un electrón en un nivel de energía, pongámosle el último nivel de energía, logre desprenderse y entre en movimiento? Me refiero a esto. ¿Cómo hacemos para que este electrón que está aquí entre en movimiento y produzca un flujo de electrones constante? ¿Cómo hacemos para que este movimiento se multiplique a los infinitos átomos que están en un conductor eléctrico? Es decir, que necesitamos que haya movimiento de cada uno de los electrones y, si fuera posible, cada vez más de órbitas más internas. ¿Cómo logramos nosotros desprender entonces electrones de la órbita 4, de la 3, de la 2, de los infinitos átomos? Pues la fórmula es sencilla. Observemos que si la fuerza de Coulomb es cada vez más grande conforme el nivel de energía es más interno, pues ¿qué vamos a querer entonces? Vamos a querer una fuerza eléctrica mucho más grande, de tal manera que lo que queremos es entonces que esa fuerza de atracción de Coulomb sea superada o igualada, digámoslo así, sea menor o igual que esa fuerza eléctrica, que la renombro nuevamente, y así puede haber un flujo de electrones. Entonces, ¿qué queremos? Que si tenemos acá el núcleo y tenemos un electrón con una fuerza de atracción, una fuerza de Coulomb, necesitamos una fuerza eléctrica que sea mayor o posiblemente igual para que entre en un movimiento nuestro electrón, es decir, los infinitos electrones que están presentes o están en órbitas circulares previamente definidas por Bohr. Con esto vamos a tener entonces nosotros lo siguiente. Sucede que si tenemos nosotros nuestras órbitas, expliquémoslas de esta manera, coloquemos acá algunos electrones y un último electrón en la última capa por ser el átomo de cobre. Entonces, tenemos específicamente que es como decir, bueno, tenemos las dos placas paralelas colocadas, hay un campo eléctrico entre esas dos placas, a lo que es lo mismo decir también un potencial eléctrico. Cada uno de los electrones en las órbitas van a experimentar una fuerza, como ya les he mencionado, una fuerza eléctrica tal que entrará en movimiento. Ahora,
Queremos que ese electrón se mueva desde la última capa, se va a mover hacia cierta dirección, lo mismo todos, produciendo entonces lo que conocemos como un flujo de electrones, también denominado corriente eléctrica. Entonces, no es para todo desconocido que el flujo de electrones está formando ese flujo de corriente eléctrica a través de los conductores. Y dependiendo de la magnitud de la fuerza eléctrica, así va a ser la intensidad del flujo de electrones. En pocas palabras, si el voltaje es cada vez más grande, asociado con el campo eléctrico, pues vamos a tener específicamente un mayor flujo de electrones que van a entrar en movimiento y por consiguiente una corriente cada vez más grande. De ahí que los equipos eléctricos que conocemos utilizan, por ejemplo, 5 voltios, 12 voltios DC, 120 voltios de alterna, 220 voltios, sucesivamente. ¿Por qué el voltaje es distinto? Porque necesitamos específicamente que el electrón pueda sentir una mayor cantidad de fuerza para que electrones de niveles más interiores empiecen a fluir, empiecen a caminar. De ahí que con 5 voltios la corriente eléctrica va a tener determinado valor, la intensidad. Con 12 va a ser más grande, con 120 más grande, y no digamos con 220, la corriente eléctrica va a ser mucho mayor que las anteriores. Pero, ¿por qué necesitamos voltajes más grandes y corrientes más grandes? ¿Por qué? Muy bien, la respuesta es sencilla, porque prácticamente los equipos eléctricos necesitan de más energía para convertir, para transformar, para pérdidas eléctricas y poder producir un trabajo útil. En clases posteriores vamos a discutir esto con mucho más detalle. De momento solo les avanzo un poco de esto. Entonces, resumiendo, tenemos que aplicar un voltaje tal que este es energía potencial por unidad de carga y al mismo tiempo es la energía potencial que se va a aplicar entre dos puntos, que viene siendo la diferencia de potencial eléctrico entre dos placas paralelas, como por ejemplo en nuestra casa, el llamado toma corriente, que es correcto decir toma corriente, sin embargo también no es muy correcto, porque realmente un toma corriente no va a presentarse una corriente hasta que no coloquemos un componente eléctrico que cierre el circuito. Es decir, realmente el famoso toma corriente es como decir una fuente de voltaje, o una toma de voltaje, o una fuente eléctrica simplemente. Conectando nuestro equipo eléctrico, nuestra PC, celular, una lavadora, qué sé yo, una secadora de pelo, hasta ahí vamos a tener presente una corriente en movimiento. Y específicamente, debido y gracias a que hay una energía potencial que es producida por otras cargas eléctricas, es decir, la energía o las cargas eléctricas es conservativa, no se crea, no se destruye, solamente se transforma. De tal forma que, teniendo entonces estos conceptos, diferencia de potencial eléctrico y al mismo tiempo la idea de lo que es el campo eléctrico, vamos a poder nosotros expresar con mucho mayor propiedad el movimiento electrónico. Muy bien, podemos decir también entonces que este potencial eléctrico es igual a decir también el voltaje entre dos puntos A y B es igual a la integral desde un punto A hasta un punto B en el cual vamos a mover el electrón. Pensemos que este sea el punto A y este el punto B, y la integral le corresponde al campo eléctrico multiplicado por el vector de dirección, campo eléctrico que ya conocemos,
que lo hemos asociado específicamente acá con el concepto de voltaje. Y al mismo tiempo hemos asociado también acá nuestro concepto de voltaje con lo que es energía potencial. Entonces, completados estos conceptos, sabemos perfectamente entonces que tanto el campo eléctrico como el potencial eléctrico o voltaje están asociados también con el concepto de fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica es la que va a propiciar a que los electrones entren en movimiento y produzcan un flujo de electrones. Y lógicamente a una velocidad llamada de arrastre. Esa velocidad de arrastre es de unos cuantos centímetros por segundo y no los 300.000 kilómetros por segundo que estamos acostumbrados a platicar o decir que es la velocidad de la luz. Eso es cierto, pero en el espacio vacío, pero no en un conductor eléctrico. Tomemos mucho en cuenta esto. Entonces, de momento, pues tenemos ya la explicación de lo que corresponde al flujo de electrones y a lo que corresponde específicamente la relación entre voltaje, potencial eléctrico, corriente y el átomo. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase y por favor no olviden en suscribirse a este canal. Se los agradeceré mucho. Gracias.